Hola, hola, mis personitas favoritas de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy les traigo un vídeo que me emociona muchísimo compartir con ustedes. Se trata de una noche mágica, de esas que te recargan el alma, una noche de reencuentro con amigos del alma, con Kerem y Hande. Prepárense porque vamos a revivir juntos cada detalle, cada risa y cada momento especial de esta velada inolvidable. Antes de que me olvide y me sigan bombardeando con mensajes, si todavía no se han suscrito a mi canal, ¿a qué están esperando? Denle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni una sola de mis aventuras, y déjenme un comentario al final contándome qué les pareció este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que disfruten tanto como yo disfruto haciéndolo. Bueno, ahora sí, agárrense porque nos vamos de viaje al pasado, a una noche que todavía me hace sonreír. Como saben, la vida a veces nos lleva por caminos diferentes, nos aleja físicamente de las personas que queremos, pero el cariño verdadero siempre permanece intacto. Y eso es exactamente lo que pasó con Kerem, Hande y yo. Éramos inseparables, compartíamos todo, desde secretos hasta sueños, pero la vida nos fue llevando por distintos rumbos, cada uno con sus proyectos y responsabilidades. Pero el destino, que es muy sabio, tenía planeado un reencuentro. Un reencuentro que superó todas mis expectativas. Fue una noche espontánea, de esas que surgen de la nada y terminan siendo las mejores. Todo empezó con un mensaje de texto, un simple «¿Estás libre esta noche?» de Kerem. Confieso que mi corazón dio un vuelco. Hacía tanto que no lo veía, ni hablar de Hande. Respondí inmediatamente que sí, por supuesto que estaba libre. La emoción me invadió por completo. No sabía qué ponerme, cómo actuar, si sería como en los viejos tiempos o si las cosas habrían cambiado. En fin, todas esas preguntas que se te vienen a la cabeza cuando vas a reencontrarte con personas que significan tanto para ti. Recuerdo estar frente al armario con un caos de ropa que parecía gritarme «Elige, elige». Cada prenda representaba una faceta diferente de mí, y ninguna parecía ser la perfecta para esta ocasión. ¿Debía optar por algo casual y relajado, que transmitiera la comodidad de nuestra amistad? ¿O algo más elegante que reflejara la importancia que tenía este reencuentro para mí? Al final, me decidí por un vestido sencillo pero favorecedor, un color que me hacía sentir segura y que sabía que a ellos les gustaba. Era un equilibrio perfecto entre lo informal y lo especial, justo lo que necesitaba. Quedamos en vernos en un restaurante pequeño, un lugar con encanto que Kerem conocía. Llegué un poco antes, muerta de nervios. Empecé a revisar mi teléfono una y otra vez, como si eso fuera a acelerar el tiempo. El restaurante era un pequeño oasis en medio del bullicio de la ciudad, un lugar acogedor con luces cálidas y un ambiente íntimo. Olía a especias exóticas y a café recién hecho, una combinación que me resultaba extrañamente reconfortante. Me senté en la mesa que Kerem había reservado, junto a la ventana, y observé a la gente pasar. Cada rostro, cada historia, me parecía fascinante. Me preguntaba qué estarían pensando, qué sueños tendrían, qué batallas estarían librando. Y mientras tanto, yo seguía repasando en mi mente las posibles conversaciones que tendríamos, las anécdotas que compartiríamos, los recuerdos que reviviríamos. Y de repente ahí estaban. Primero vi a Kerem, con su sonrisa radiante de siempre. Me abrazó con fuerza y sentí como si no hubiera pasado ni un solo día desde la última vez que nos vimos. Su abrazo era cálido y familiar, como un reencuentro con el hogar. Sentí que todos mis nervios se desvanecían en ese instante, reemplazados por una sensación de alegría y alivio. Su sonrisa era la misma de siempre, esa que iluminaba cualquier habitación y contagiaba a todos los que estaban a su alrededor. Luego apareció Hande, más hermosa que nunca. Nos dimos un abrazo larguísimo, lleno de cariño y emoción contenida. Hande era la elegancia personificada, con un aura de sofisticación que siempre la había caracterizado. Su abrazo era delicado pero firme, transmitiendo una calidez y un afecto sinceros. Sus ojos brillaban con una alegría que me conmovió profundamente. Verla allí, radiante y feliz, me hizo darme cuenta de lo mucho que la había echado de menos. La verdad es que los primeros minutos fueron un poco extraños, como si estuviéramos tanteando el terreno. Había un silencio incómodo, pero no un silencio tenso, sino un silencio lleno de preguntas no dichas. Era como si tuviéramos miedo de romper la burbuja, de arruinar la magia del momento.
Nos mirábamos con cautela, intentando descifrar si el tiempo y la distancia nos habían cambiado demasiado. Pero bastaron un par de anécdotas graciosas de nuestros viejos tiempos para romper el hielo y empezar a reír a carcajadas. Recuerdo que empezamos hablando de aquel viaje desastroso que hicimos a la playa, cuando nos quedamos sin gasolina en medio de la nada y tuvimos que caminar kilómetros bajo el sol abrasador. O de aquella fiesta de disfraces en la que Kerem se vistió de plátano y Ande de piña, un dúo cómico que hizo reír a toda la universidad. Cada anécdota era una chispa que encendía un nuevo recuerdo, un nuevo motivo para reír y celebrar nuestra amistad. Hablamos de todo y de nada. De nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestros sueños y aspiraciones. Nos pusimos al día con todo lo que había pasado en nuestras vidas durante este tiempo. Fue increíble ver cómo, a pesar de la distancia y del tiempo, la conexión entre nosotros seguía siendo tan fuerte como siempre. Escucharlos hablar de sus logros y sus desafíos me llenaba de orgullo y admiración. Kerem había logrado consolidarse como uno de los actores más prometedores de su generación, mientras que Ande había convertido su pasión por la moda en un negocio exitoso. Kerem nos contó sobre su último proyecto cinematográfico, un drama que lo tiene completamente absorbido. Nos explicó cómo se había sumergido en el personaje, cómo había investigado a fondo su historia y cómo se había esforzado por transmitir sus emociones de la manera más auténtica posible. Se notaba la pasión que sentía por su trabajo, la dedicación que le ponía a cada proyecto. Ande, por su parte, nos habló de su nueva línea de ropa, una colección inspirada en sus viajes por el mundo. Nos describió los diseños, los colores, las texturas, y nos contó cómo había trabajado con artesanos locales para crear piezas únicas y especiales. Se podía sentir su entusiasmo por su proyecto, su deseo de compartir su visión con el mundo. Yo les conté sobre mi canal de YouTube, sobre lo mucho que disfruto creando contenido para ustedes y sobre lo agradecida que estoy por todo su apoyo. Les expliqué cómo había empezado como un pasatiempo y cómo se había convertido en algo mucho más grande, en una comunidad de personas que comparten mis mismos intereses y valores. Les hablé de los desafíos que he enfrentado, de los momentos de duda y de los triunfos que he celebrado. Entre risas y confidencias, la noche fue avanzando. Pedimos una botella de vino y brindamos por la amistad, por los viejos tiempos y por los que vendrán. El vino era un tinto suave y afrutado, perfecto para acompañar nuestras conversaciones y celebrar nuestra amistad. Brindamos por los momentos compartidos, por los desafíos superados, por los sueños cumplidos y por los que aún están por venir. Nos reímos de nuestros errores del pasado, recordamos anécdotas vergonzosas y celebramos nuestros logros. Revivimos aquel momento en que Kerem se cayó al río intentando rescatar el sombrero de Ande, o aquella vez que Ande ganó un concurso de karaoke cantando una canción de rock a todo pulmón. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas de nuestra amistad, una prueba de que habíamos compartido momentos únicos e inolvidables. En un momento dado, Kerem sacó su guitarra y empezó a tocar una de nuestras canciones favoritas, una canción que solíamos cantar a grito pelado en nuestros viajes de verano. Era una canción que nos recordaba a nuestra juventud, a nuestra libertad, a nuestros sueños compartidos. La melodía era sencilla pero emotiva, y la letra hablaba de la importancia de la amistad y del poder de los recuerdos. Ande y yo nos unimos a él y cantamos juntos, con la misma pasión y entusiasmo de siempre. Nuestras voces se unieron en armonía, creando una melodía que llenaba el espacio de alegría y nostalgia. Fue un momento mágico, un momento que atesoraré para siempre en mi corazón. Sentí que éramos los mismos jóvenes de siempre, cantando a coro en medio de la noche sin preocupaciones ni miedos. La noche fue pasando volando. Antes de darnos cuenta, ya eran las tantas de la madrugada. Nos dimos cuenta de que éramos los únicos que quedaban en el restaurante. El camarero nos miraba con una sonrisa comprensiva, como si entendiera la importancia de nuestro reencuentro. Nos despedimos con un abrazo fuerte y prometimos no dejar pasar tanto tiempo antes de volver a vernos. Nos juramos que esta vez no permitiríamos que la vida nos separara, que haríamos todo lo posible por mantener viva nuestra amistad. Al regresar a casa me sentí llena de energía y felicidad. Esa noche me recordó lo importante que es cultivar las amistades verdaderas, esas que te acompañan en las buenas y en las malas, esas que te hacen sentir que no estás solo en el mundo. Me di cuenta de lo afortunada que soy de tener a Kerem y a Ande en mi vida, de haber compartido tantos momentos especiales con ellos. Esa noche con Kerem y Ande fue un verdadero regalo, una noche mágica que me recordó lo afortunada que soy de tenerlos en mi vida.
Fue un reencuentro exclusivo, un momento íntimo y especial que atesoraré para siempre. Y espero de todo corazón que podamos repetirlo pronto. Ya estoy pensando en nuestro próximo encuentro, quizás una escapada a la montaña, un viaje a una ciudad exótica o simplemente una noche de cine en casa. Lo importante es estar juntos, compartir nuestras vidas y seguir construyendo recuerdos inolvidables. Y ahora que les he compartido esta noche mágica, quiero resumir brevemente lo que hemos vivido juntos. Hemos recordado la importancia de los reencuentros, la fuerza de la amistad y la alegría de revivir momentos especiales con personas que queremos. Hemos visto cómo el tiempo y la distancia pueden separar, pero el cariño verdadero siempre permanece intacto. Hemos aprendido que las verdaderas amistades son un tesoro invaluable, un regalo que debemos cuidar y proteger. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje al pasado, por compartir conmigo esta noche inolvidable. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Sus comentarios y su apoyo son mi mayor motivación. Saber que hay personas como ustedes al otro lado de la pantalla, que valoran mi trabajo y que se identifican con mis historias, me impulsa a seguir creando contenido de calidad y a compartir mis experiencias con el mundo. Ahora, quiero invitarlos a que me cuenten en los comentarios qué les pareció este vídeo. ¿Han tenido ustedes algún reencuentro especial con amigos del alma? Me encantaría leer sus historias. Compartan sus anécdotas, sus recuerdos, sus emociones. Me encanta leer sus comentarios y saber que mis vídeos les inspiran a conectar con sus propias vidas y a valorar sus amistades. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es un viaje, disfrútenlo con las personas que aman.